Ahí está el partido. ¿Verdad? Así es, profe, así es. Así es que toca. Yo les voy actualizando, no se preocupen. Gracias, profe, gracias. Bueno, pues, estábamos aquí. Estábamos viendo, ayer terminamos viendo lo que son los polinomios, algunos nombres de polinomios, digamos, como conocidos, la función constante, la función lineal, cuadrática, cúbica, etcétera. Bueno, hoy vamos a ver algo que tiene que ver con los polinomios. Ahí es algo que seguramente algunos de ustedes vieron en el colegio, otros de pronto no, pero que es muy importante y que tienen que conocérselo como la palma de su mano. Y es todo lo que tiene que ver con las rectas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define una recta? Pues es una línea que une, si yo tengo dos puntos, básicamente, yo ya tengo una recta. ¿Sí? Porque si yo tengo dos puntos y trazo una línea que pase por esos dos puntos, pues ya tengo una recta, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para describir una recta, lo único que necesito es tener dos puntos. ¿Sí? Y entonces un ejercicio muy clásico es a partir de dos puntos encontrar la ecuación de la recta. Bien. Entonces, vamos a recordar algo que de pronto, probablemente, que ojalá vieron en el colegio, y es la ecuación de la recta. Y igual E por X más B. Si esto es algo que nunca en su vida habían visto, entonces hay que empezar a estudiar un poco más del tema del colegio. Bien. Entonces, ¿qué componentes tiene las rectas? Las rectas tienen una pendiente. ¿Sí? Una pendiente que en este caso viene siendo M. M es la pendiente. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la pendiente? Si yo tengo dos puntos, un punto y otro punto, las coordenadas de este punto son, de este punto de aquí es x1, y1, ¿sí? x1, y1, las coordenadas del otro punto son x2, y2. Entonces, para calcular la pendiente me quiere decir qué tan rápido sube o qué tan rápido baja la recta, como su nombre lo indica, una pendiente. ¿Sí? Usted va en una montaña y dice, uy, dice, un segundito, se me salió acá. Si usted va en una montaña y ve que va subiendo muy rápido, o bueno, más bien, que usted ve como que una subida muy alta, usted dice, bueno, la pendiente es como muy grande. O si va bajando, pues la pendiente es bajita, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dependiendo de si sube o si baja, vamos a tener diferentes pendientes. Entonces, como la pendiente me indica qué tanto sube o qué tanto baja, la pendiente se define como el delta de Y, es decir, la variación que hay en el eje Y dividido en la variación que hay en el eje X. ¿Qué es la variación? Básicamente es cuánto cambia. Entonces, si yo tengo este punto de aquí y este punto de aquí, ¿sí? Y digo, ¿cuánto cambia en Y? Bueno, ¿cuánto vale aquí Y? ¿Y cuánto vale aquí Y? Entonces, Y2 menos Y1. ¿Y cuánto cambia en X? X2 menos X1. Y me queda esto de aquí. División. Esa razón. ¿Cuánto cambia en Y? Dividido en cuánto cambia en X. Y la característica de una recta es que no importa cuál par de puntos escoja de la recta, siempre va a tener, y si yo calculo la pendiente, va a ser exactamente lo mismo. Es decir, no importa cuáles dos puntos escoja, este valor que se encuentra aquí, si los dos puntos están en la recta, siempre va a ser el mismo. ¿Bien? Y esa es la característica de una recta. Todos los puntos que cumplen que la pendiente es eso que está ahí. Bien. Una vez tengo la pendiente, digamos que hallé esta pendiente que está aquí, y igual mx más b, me hace falta hallar
la ecuación de la recta. ¿Y cómo hallo la ecuación de la recta? Bueno, aquí digamos que hay dos maneras. La manera es me aprendí la ecuación, o la otra manera es sé lo que significa una recta y entonces puedo encontrar cuánto es la ecuación. ¿Sí? Y como ya hablamos que la recta es, todo punto dentro de la recta me cumple que si hago la variación entre esos dos puntos, la pendiente es la misma, pues si yo escojo un punto Y y uno X, pues yo sé que Y menos Y1 sobre X menos X1 va a ser M. Y de esa manera, teniendo eso, yo puedo encontrar cuál es la ecuación de la recta, porque entonces yo puedo despejar Y. Fíjense, este X menos X1 pasa aquí a multiplicar, me queda M por X menos X1. Y de esa manera yo despejo Y. Es decir, este menos Y1 me pasa aquí a sumar y me queda M por X más algo. ¿Sí? Vamos a hacerlo más despacio en el tablero. Bien. Entonces, yo tengo que un punto Y, perdón, un punto X, Y, un punto X, Y en la recta, digamos que esta es la recta y este es el punto X, Y. Yo tengo aquí un punto X1, Y1. Y entonces este X, Y puede ser cualquiera, de manera general, y este sí puede ser un punto específico que yo sé que está dentro de la recta. Entonces, teniendo eso, pues yo sé que la pendiente va a ser la variación en Y sobre la variación en X. ¿Sí? Y eso va a ser la pendiente. La pendiente que siempre es la misma. Entonces, si yo conozco la pendiente y tengo un punto, ya puedo conocer la ecuación de la recta, porque entonces yo despejo Y menos Y1 va a ser igual a M que multiplica a X menos X1. ¿Sí? Todo esto pasó a multiplicar aquí. Igual a M por X. Fíjense que aquí puede ser una distributiva. MX menos Y1. ¿Sí? Y entonces yo puedo escribir esto como MX más, y aquí organizo un poquito para que sea bonito, Y1 menos M por X1. Y fíjense que si esto lo llamo MX más B, donde todo esto de aquí lo hemos llamado B. Y hemos llegado a la ecuación de la recta. Es decir, esto de aquí viene siendo la ecuación de esta recta. ¿Listo? Entonces, esta es la manera matemática de encontrar cuál es la ecuación de la recta. Seguramente en algún momento ustedes habrán visto algo así y seguramente en el colegio le han dicho, bueno, la pendiente la calcula y luego ve es una fórmula y etcétera, etcétera. Si ustedes lo saben hacer, pues háganlo como aprendieron, pero es importante que entiendan de dónde vienen las cosas y por eso es que así se halle la ecuación de una recta. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien, profe. Entonces, de aquí viene muchos ejercicios a partir de esto. Y sí, es muy importante saber cuál es la ecuación de una recta, por muchos motivos. ¿Sí? Entonces, a partir de ciertas características de la recta, es importante saber cómo construir, o bueno, cómo encontrar su ecuación. Entonces, por ejemplo, este es el clásico, un problema clásico. Esto tiene que ser para ustedes como sumar o como restar. Esto no debería
después del parcial 1, de la unidad 1, esto no debería ser un problema para ninguno de ustedes. Esto es algo que ya debería quedar grabado en sus corazones para siempre. ¿Cómo se halla la ecuación de la recta si yo tengo dos puntos de la recta? ¿Sí? ¿Cómo sumar y restar debería ser al final? Entonces, ¿qué significa? Yo tengo la recta, yo tengo dos puntos. Pues en este caso 4,3 y menos 2,5. Bueno, yo los voy a hacer aquí a la loca, pero bueno, obviamente los hubiera podido hacer bien, digamos, en la recta, en el eje cartesiano, en el plano cartesiano. Entonces, digamos que tengo esos dos puntos y quiero a partir de estos dos puntos encontrar la ecuación de la recta. Entonces, si yo tengo esto, lo que es encontrar cuál es el valor de la pendiente. Y yo sé que la pendiente es la variación en Y dividido en la variación en X. Entonces, yo escojo cualquiera de los dos puntos. Digamos, este va a ser mi punto x2, y2. ¿Sí? Y este que sea mi punto x1, y1. Por ejemplo. Pero hubiera podido escogerlos al revés y daba igual. Y entonces yo sé que la pendiente es y2 menos y1, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Si yo tengo dos puntos, puedo encontrar la pendiente. Y entonces, ¿cuál yo designé como y2? 3. ¿Cuál como y1? 5. Entonces, 3 menos 5. Divido en x2. ¿Cuál es x2? 4. Menos x1. Y ojo que aquí es menos 2. Entonces, menos 2 entre paréntesis porque el menos está restando al 4 y lo que le está quitando es un menos 2. Esto es menos 2. Y así de esa manera podemos hallar la pendiente. Entonces, ¿qué nos da? Nos da menos 2 dividido en 4 más 2, 6. Reemplazo, simplificando, nos da menos un tercio. ¿Sí? Tenemos entonces que la pendiente de esta es menos un tercio. Esta viene siendo la pendiente. Una vez tenemos la pendiente, tenemos que hallar la ecuación. Y esto lo voy a hacer uno o dos veces tal vez, pero aquí en adelante es importante que ustedes sepan hacerlo automáticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos la pendiente. Entonces, sabemos que la pendiente es un tercio y que la pendiente siempre va a ser variación en Y sobre variación en X. Entonces, lo que hacemos es, bueno, yo sé que la pendiente es variación en Y, entonces yo escojo un Y general y un Y1 que sea específico, X menos X1. Menos. Sí, entonces, ¿qué es esto? Entonces, un tercio es lo mismo que Y menos Y1, digamos que Y1 sea 5, y X menos X1, que es menos 2. Entonces, menos 2. Profesor, Y pero no es fíjense, un tercio. ¿sí? Diga, pregunte. No es menos un tercio. Tiene razón, menos un tercio. Sí, entonces, gracias. Entonces, aquí tenemos estas, fíjense que aquí ya tenemos más o menos la ecuación de la recta, solo nos falta ponerlo bonito. Entonces, este x más 2 que está aquí pasa a multiplicar, entonces que me queda menos un tercio por x más 2. Puse ya más 2 porque el menos por menos me queda más. Igual a menos 5. Y fíjense que aquí ya tiene forma de ecuación de recta. Entonces dejo a la y sola. Entonces, dejando la y sola, es una flechita. Lo que tenemos es que y es igual a menos un tercio x. Este menos un tercio por 2 me queda menos 2 tercios. Y este menos 5 pasa a sumar más 5.
Y listo, porque entonces aquí es cuestión de sumar los términos semejantes. Menos un tercio x, y este menos 2 tercios más 5 me da 15 menos más 13 tercios, ¿no? Y esa vendría siendo, esto de aquí, vendría siendo la ecuación de la recta. Lo voy a poner aquí en grandote. Es decir, que esa recta, la ecuación es y es igual a menos un tercio por x más 13 tercios. Esa sería la ecuación de esa recta. ¿Alguna pregunta? O ¿Todo sea, lo que bien? estamos haciendo es despejando y ya, hasta el momento. Sí. Ok. Entonces, este procedimiento que acabo de mostrarles es estándar. No debería tener ningún problema, no debería ser un problema para ustedes hacer esto. De aquí en adelante. Durante todo este tiempo en cálculo 1 vamos a tener que saber esto clarísimo y ya para la vida esto también tiene que estar clarísimo. ¿Listo? 2 puntos, ya sabemos cómo hallar la recta. Si yo tengo una pendiente y un punto, también debe. Entonces, listo. Entonces, ¿qué particularidad tienen las rectas? Tienen lo siguiente, que si yo tengo dos rectas que son paralelas, rectas que no se cortan. Entonces yo tengo esta recta, yo tengo esta otra, bueno, digamos que son paralelas. Entonces nunca se cortan, ¿sí? Entonces, lo que sucede con estas dos rectas es que cada una de estas rectas tiene una ecuación. Esta tiene esta ecuación. Voy a ponerle aquí M1 y B1 porque son dos ecuaciones distintas. Esta es una ecuación y esta va a tener otra ecuación. M2X más B2. ¿Sí? Son Profe, paralelas. ¿Sí? pero la pendiente no tiene que ser la misma. Pues por eso, o sea, eso iba. Y entonces, si son paralelas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que M2 es igual a M1. Eso es solamente en el caso en que las dos rectas sean paralelas. Y fíjense que esto tiene sentido, porque si estamos diciendo que la pendiente de la recta me dice qué tan rápido sube, ¿sí? O baja, y yo tengo otra recta que nunca se corta con la otra, básicamente lo que estoy diciendo es que ambas suben igual de rápido o bajan igual de rápido. Entonces, por eso decimos entonces que las pendientes son iguales. Estos B2 aquí y este B1, estos sí son distintos. Si fueran iguales, es decir, si B2 y B1 fueran iguales, entonces, ¿qué significaría? ¿Quién sabe? Profe, que se cortaran en el mismo, o sea, en el eje Y, en el mismo punto. Bueno, eso es cierto, pero en el caso particular de dos rectas paralelas, si yo tengo dos rectas paralelas donde B2 es lo mismo que B1, ¿qué significa? Que una está sobre la otra. Exactamente, que es la misma. Es decir, si yo tuviera que B2 es igual a B1, entonces básicamente lo que tengo es que esta y esta recta son la misma recta. Lo que pasa es que las pinté mal. ¿Sí? Es importante tenerlo claro. Bueno, eso es en cuanto a rectas paralelas. Entonces, para que dos rectas sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Rectas paralelas. ¿Listo? Esto es para rectas paralelas. Y ahora otro par de rectas pues, importantes son las rectas
perpendiculares. Entonces, ¿qué significa perpendiculares? Pues yo tengo la recta que tiene una ecuación, m1x más b1, y otra recta que es perpendicular, y si son perpendiculares significa que se cortan con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y esta tiene otra ecuación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que si estas dos rectas son perpendiculares, entonces se cortan con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y si se cortan con un ángulo de 90 grados, entonces lo que estamos diciendo es que algo sucede con las pendientes. Lo que sucede con la pendiente, ¿sí? Es que M2, bueno, M1 por M2, es decir, el producto de las dos pendientes va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Estos son por. Las dos pendientes se van a multiplicar. Al multiplicar las dos pendientes me va a dar igual a menos 1. Siempre que yo tenga dos rectas paralelas, yo voy a saber que el producto de las pendientes de esas dos rectas es igual a menos 1. ¿Sí? Y en ese caso, entonces decimos que las rectas son. ¿Listo? ¿Preguntas? Disculpe, profe, cuando la m la multiplica por el otro, es que da -1, ¿verdad? Sí. Eso solamente en el caso de las rectas perpendiculares. ¿Sí? Solo en el caso de las rectas perpendiculares. En el caso de las rectas paralelas, lo que tenemos es que las pendientes son iguales. En las rectas perpendiculares, el producto de las pendientes es igual a menos 1. Esto y esto pueden ser distintos, pueden ser igual, no hay problema. ¿Sí? Bien. Esto también tienen que saberse. Algunos de ustedes seguramente ya lo saben. Entonces, por ejemplo, encuentre una ecuación de la recta que pasa por 0,-3 y es perpendicular a la recta de esto de aquí. Bueno, encuentre una ecuación de la recta que pasa por 0,-3 y es perpendicular a la gráfica de 4x menos 3y más 6 igual a 0. Entonces, fíjense que esto de aquí, 4x menos 3y más 6 igual a 0, esto es una recta. Lo que pasa es que tenemos que ponerla, digamos, de una manera que entendamos mejor. Entonces, despejemos la y. Esto de aquí, despejemos la y. Entonces, ¿qué tenemos? 4x más 6. Ustedes me entienden. 4x más 6 igual. Mejor con esta. 4x más 6 igual. Entonces, este 3y lo paso al otro lado, igual a 3y. ¿Sí? Y entonces, y es igual a 4 tercios de x. Simplemente estoy despejando la y. 4 tercios de x más 6 sobre 3, 2. Y entonces ahí tendríamos esa ecuación que está ahí. Fíjense que despejando esto de aquí obtenemos esto. Y esto es una recta. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente de esa recta? ¿Quién me dice? 2. 4 tercios. 4 tercios es la pendiente. Verdad, profesor. Usted me borra eso de la grabación, ¿o yo? Ahí quedó para la posteridad. Cuando sus hijos les esté yendo mal en cálculo 1, les dicen, mire, mi papá, mire, tampoco era que le fuera muy bien.
Bien. Entonces, 4 tercios de x más 2. Bien. Entonces, la pendiente, m, en este caso es 4 tercios. Listo. Entonces, me están diciendo, encuentre una ecuación de la recta que pasa por 0,-3, ¿sí? Y es perpendicular a esta recta que está aquí. Entonces, miren, un consejo para la vida y para toda su carrera. Lo más importante al resolver un ejercicio es leer. El 50% de la solución de un ejercicio está en saber leer lo que me dice el enunciado. Y el otro 50% ya es pues saber hacerlo, ¿no? Entonces es importante leerlo bien. Dice, encuentre una ecuación de la recta que pasa por 0,-3. ¿Quién pasa por 0,-3? La recta que yo no conozco, ¿sí? Y esta recta pasa por 0,-3 y es perpendicular a esta otra recta. Tengo dos informaciones sobre la recta que no conozco. La recta que no conozco es que pasa por 0,-3 y la otra es que es perpendicular a esta otra recta. ¿Cómo podemos usar esa información para encontrar la ecuación? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que saber para encontrar la ecuación de la recta? Que ya tenemos la pendiente. 1 menos multiplicado por la pendiente que es -1. Exactamente. Como es perpendicular a esta que está aquí, entonces yo sé que la pendiente de la recta que no conozco va a ser perpendicular a esta otra. Eso quiere decir que al multiplicarla por 4 tercios me tiene que dar -1. Entonces, la pendiente de mi nueva recta, vamos a llamarla la pendiente 2, la de la nueva recta, al multiplicarla por 4 tercios me tiene que dar -1. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? Vale -3 cuartos. ¿Sí? Es decir, la pendiente de la recta que me piden hallar es -3 cuartos. Entonces ya tengo la pendiente. Ahora tengo que usar la otra información que me dan. La otra información que me dan es que pasa por 0,-3. ¿Sí? Pasa por 0,-3. Entonces, tengo una pendiente y tengo un punto 0,-3. Entonces, eso ya es algo que hicimos previamente. Les digo yo que ustedes tienen que ya sabérselo, empezar a sabérselo como sumar. Si yo tengo una pendiente, ¿sí? Pendiente menos 3 cuartos, y un punto 0,-3, ya tiene que ser estándar hallar la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, ustedes ya saben, la pendiente menos 3 cuartos va a ser igual a y2, perdón, y1, es decir, -3, sobre x menos x1 menos 0 y despejar la y. Entonces esto pues me queda x, me queda -3 cuartos de x igual a y más 3. Y entonces ya tengo que la ecuación de la recta es -3 cuartos de x menos 3. Esta sería la respuesta. ¿Sí? Este procedimiento que hice aquí mismo debe ser algo estándar para usted. ¿Preguntas? Bueno, espero que practiquen bastante toda esta cuestión de cómo hallar la ecuación de una recta y que hagan ejercicios sobre eso.
Entonces aquí hay muchos ejercicios sobre esto. ¿Sí? Entonces tenemos estos problemas. Encuentra la ecuación de la recta que satisface las condiciones dadas. Entonces, por ejemplo, que pasa por 2,3 y 6,-5. Ese es el mismo problema que yo le digo que tiene que ser estándar para ustedes. O este que pasa por 5,-6 y 4,0. Perdón. Y aquí ya empieza a complicar y es para el por. ¿Sí? Entonces estos ejercicios tienen que ser algo estándar para ustedes. ¿Bien? Entonces, espero que los ejercicios anteriores hayan sido buenos ejemplos para que ustedes puedan trabajar estos en la próxima clase. ¿Listo? Por hoy, entonces, vamos ahora a hacer el quiz para que, digamos, se relajen y no tengan tanto que aprender ahorita. ¿Alguna pregunta respecto a la recta y cómo se halla la ecuación de una recta? No, profe, ninguno. Ninguno hasta el momento. Es importante, siempre muy importante, tener claro Lo cuál de la es paralela, sí, profe. Lo de que en el punto, la paralela. hay un punto que dice que cuando el tercer punto, que dijo que se complicaba. Ya. La paralela, listo. Entonces, por ejemplo, pasa por menos 2,4. Pasa por menos 2,4 y es paralela a 3x más y menos 5 igual 0. Entonces, ¿qué habría que hacer? Como hicimos con la de la perpendicular, encontramos la ecuación de esta recta. Esto es una recta. ¿Sí? Esto es una recta. Lo que pasa es que está escrito de otra manera. Entonces, despejamos la y aquí. Bueno, voy a hacer ese. Vamos a hacer ese y con eso ya quedan listos para después. Entonces, fíjense. Esto de aquí es una recta. Entonces la despejo. Entonces y es igual. ¿Qué me queda? 13, este 13x pasa a restar, menos 13x. El menos 5 pasa a sumar, más 5. Entonces, la información que me dan es que la recta pasa por menos 2,4 y es paralela a esta otra recta de aquí. Es paralela a esta. Entonces, si es paralela a esta, ¿qué pasa cuando dos rectas son paralelas? ¿Qué es lo que sucede? No se cruzan. No se cruzan. Y si no se cruzan, ¿qué otra Misma cosa? pendiente. Misma pendiente, muy bien. Entonces, quiere decir que la pendiente de esta recta que nos están preguntando ahí, ya nos la dan. ¿Cuál sería la pendiente de esa recta? Si es paralela a esta otra, Menos 3. menos 3. La pendiente es menos 3. Entonces ya nos dijeron, listo, la pendiente es menos 3 y además pasa por menos 2,4. Yo les digo que esto tiene que ser estándar para ustedes porque ya tengo una pendiente y tengo un punto. Entonces ya debe ser estándar como encontrar la ecuación de la recta teniendo una pendiente y teniendo un punto. ¿Sí es claro eso? Pero es importante entonces que practiquen y que hagan ejercicios. Y que esto se vuelva como la palma de su mano. Esto no debería ser un problema. Entonces es importante que lo tengan clarísimo porque de aquí en adelante vamos a estar viendo esto. Profe, y eso de paralela al eje Y, ¿cómo es? Bueno, paralelo al eje Y, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es el eje Y? Este es el eje cartesiano, entonces el eje Y es este, ¿no? Bueno, ahí se me fue la mano con. Entonces el eje Y es este. ¿Cuál es la pendiente del eje Y? ¿Cuál es la ecuación del eje Y? Bueno, eso es digamos, es esto, una pregunta capciosa, digamos. La ecuación del eje Y es Y igual 0. Perdón, X igual a 0. La ecuación del eje de la recta que pasa, que es el eje Y, es X igual a 0. Fíjense que la pendiente
Imagínense que esto en lugar de ser un eje es la línea, ¿no? La recta Y, la recta que pasa por ahí. Entonces, el delta de Y, es decir, la variación en Y, siempre es una cosa y la variación en X, ¿cuánto es? Si yo tengo dos puntos en el eje Y, ¿cuánto me daría X2 menos X1? ¿Cuánto me daría? Hola. 0. Cero. Cero. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera hallar la pendiente de eso, me daría M va a ser igual a algo aquí arriba, digamos, llamémoslo delta de Y, dividido en 0. ¿Sí? Entonces ahí hay unos problemitas. Hay unos problemitas. Entonces eh, no es en sí mismo una función, como ustedes podrán ver. Entonces la ecuación de una recta que es horizontal, perdón, que es vertical, es x igual a 0 o depende de dónde esté. Digamos, si tenemos me voy a ir para el otro lado. Ok, no sé. Entonces yo tengo aquí el plano cartesiano y yo tengo una recta que es paralelo al eje Y, ¿sí? Que pasa por 4 aquí. Entonces la ecuación de esa recta va a ser x es igual a 4. Si pasa por aquí, menos 7, por ejemplo, entonces la ecuación de esta recta es menos 7. Pues ahí no se compliquen mucho la vida, simplemente esa es la ecuación. Entonces, si les están preguntando por una recta paralela al eje Y, pues básicamente les están diciendo que es de este estilo. Si les dijeran que es paralela al eje X, por ejemplo, como esto, pues aquí la ecuación de una recta paralela al eje X va a ser de la forma Y igual al, por ejemplo, aquí 2. O esta, por ejemplo, Y igual a menos 3, por ejemplo. ¿Sí? Pero son rectas especiales, ¿no? En este caso la pendiente es 0, en el caso de los paralelos al eje X. Y en el caso de los paralelos al eje Y, por la roja como la roja, lo que pasa es que la pendiente es infinita. ¿Sí? Entonces, para que no se confundan, simplemente saben que la ecuación de ese estilo de rectas es de este estilo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, vamos a dejarlo ahí y van a hacer su quiz. Entonces está en el Blackboard. Profe, mi ¿Sí? repaso. No, para el repaso. Ey, Íbamos a profesor. repasar. Íbamos a repasar lo del parcial 1. Esto es parte del parcial 1, entonces estamos repasando. Ah, profesor. Una pila para el parcial. Bueno, háganle al quiz. Profesor, el de, Bueno. el quiz es uno. Instrucciones generales del quiz. Por esta vez van a tener 2 intentos. 2 intentos. ¿Qué quiere decir eso? Profesor. Ustedes lo hacen una vez y si les fue muy mal, pues lo vuelven a hacer. Ojo, las preguntas no van a ser las mismas. Ahora sí hay varias preguntas. Y se escoge la mejor nota. Bien. Y así vamos subiéndole a la dificultad hasta que ya en el parcial solamente tengan un intento. Profe, si yo veo su nombre en cálculo 2, me matriculo con usted. O sea, si lo llego a ver, Bueno, está bien. Pero espera que pase cálculo 1, ¿no? De pronto lo puedes repetir conmigo también. me parece mejor idea. Me parece No, eso mejor no se le idea. desea a nadie, profe. Eso no se le desea a nadie. Bueno, háganle. Pero, profe, me busca el cuaderno. Voy a dejar de grabar aquí.